Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. Me presento. Soy la alumna Jocelyn Milagros Quijaite Ramos y soy del aula 2 MEC 2256. El día de hoy yo les voy a hablar sobre un tema muy controversial, que es el aborto. Pero para poder explicarles el tema, les voy a mostrar el siguiente video para poder profundizar mejor. Wow, después de haber visto este video podemos ver a través del video cómo son los dos tipos de abortos, que es por el medio del fármaco y por medio de la intervención quirúrgica. Ahora les voy a explicar qué es el aborto. El aborto. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción del embarazo antes de la 23ª semana de gestación. Puede producirse por causas naturales, de manera espontánea o ser inducido deliberadamente. Tipos de aborto. Existen 13 tipos de abortos, pero los más comunes o los tres principales es el aborto espontáneo, el aborto inducido o el aborto por infección o séptico. ¿Qué es el aborto espontáneo? Un aborto espontáneo, también conocido como la pérdida del embarazo, es cuando pierdes un embarazo antes de las 20 semanas. ¿Qué causa un aborto espontáneo? Es difícil saber exactamente por qué ocurre un aborto espontáneo. Sin embargo, casi nunca sucede por algo que hizo la persona embarazada. Tener sexo, hacer ejercicio, sentir estrés y tomar pastillas o medicamentos no es una causa o no es la causa de la pérdida de un embarazo. Pero hay algunos factores que sí pueden desencadenarlas, como por ejemplo cuando el óvulo fertilizado tiene un número de cromosomas o genes que no es normal. Ciertas enfermedades como la diabetes grave pueden aumentar tus chances de tener un aborto espontáneo. Una infección muy grave o una lesión grave puede causar un aborto espontáneo. Tipo de aborto espontáneo. Hay varios tipos de aborto espontáneo pérdida, pero en esta ocasión yo les voy a hablar sobre 4 tipos. El aborto espontáneo inevitable. Tiene un sangrado que aumenta tu cuello y tu cuello uterino se abre. Si esto sucede, no hay chance que tu embarazo continúe. Aborto espontáneo incompleto, que parte del embarazo sale tu útero y parte queda dentro. Puede que necesites un tratamiento para remover el tejido, como por ejemplo el feto, la placenta, también el cordón umbilical. Aborto espontáneo completo. Todo el tejido del embarazo sale de tu útero. Usualmente no necesitas un tratamiento adicional. Aborto espontáneo retenido. No tienes ni cólicos ni sangrados, pero el ultrasonido muestra un embrión sin actividad cardíaca o un saco gestacional vacío, es decir, sin el embrión. Usualmente el tejido sale de tu útero y cuerpo por sí solo, pero hay algunas ocasiones donde necesitarás un tratamiento. ¿Qué es el aborto inducido? El aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo. La práctica consiste en provocar la finalización prematura del embarazo, impidiendo el desarrollo vital del embrión o feto para su eliminación. Tipos de aborto inducido. El aborto inducido con fármacos. Dentro de los procedimientos para llevar a cabo el aborto inducido se encuentran el uso de una combinación determinada de fármacos que lleva a desarrollar esta acción. Debe saber que se identifica no solo porque no requiere hacer uso de ninguna anestesia ni llevar a cabo ningún tipo de atención quirúrgica, sino también porque se presenta un sangrado contundente por parte de la mujer. Ahora les voy a hablar sobre la intervención quirúrgica. Por otro lado, tendríamos que hacer una referencia a que también existe el aborto inducido mediante una operación en el quirófano. Existen diversos métodos a su vez para llevarlo a cabo, como sería el caso de la aspiración o dilatación y posterior curetaje. Consecuencias del aborto inducido. Sea cual sea la opción elegida para llevar a cabo el aborto de este tipo que nos ocupa, lo que es innegable es que existen una serie importante y graves consecuencias de riesgo. En concreto, entre estos los más significativos
sería posterior a partos muy complicados, aparición de cáncer de mama, daños en ciertas contundencias en lo que serían las trompas de falopio o incluso ansiedad, depresión, estrés. Ahora les voy a hablar sobre qué es el aborto séptico. El aborto séptico es un proceso infeccioso descendente caracterizado por una endometritis, anexitis y parametrix, por contaminación ovular durante la maniobra abortiva por rotura espontánea de las membranas ovulares. Es un aborto donde la infección se ha propagado por vía linfática, hemática, o sea que nos quiere decir que es una infección que nos ataca a las trompas de falopio. Síntomas y signos del aborto espontáneo. Los síntomas y signos del aborto escéptico, disculpen, se presenta típicamente dentro de 24 a 48 horas después de un aborto y son similares a los de la enfermedad inflamatoria pélvica, como por ejemplo escalofríos, fiebre, flujo vaginal, a menudo peritonitis y con frecuencia a los de la amenaza de aborto y el aborto incompleto, como por ejemplo sangrado vaginal, dilatación cervical, pérdida de productos de la concepción. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento sobre el aborto séptico. Tratamiento, se puede llevar diferentes tratamientos. Uno de ellos es el tratamiento antibiótico intravenoso empírico de amplio espectro, como por ejemplo clindamicina más gentamicina con ampicilina, evacuación uterina, a veces imágenes pélvicas o abdominales. El tratamiento del aborto séptico incluye antibiótico terapia intravenosa de amplio espectro, que debe iniciarse de inmediato. La elección de los antibióticos debe tener en cuenta las infecciones son polimicrobianas y el tratamiento debe cubrir las bacterias grampositas. En conclusión, podemos decir que el aborto, como todos sabemos, es la interrupción del embarazo antes que el feto pueda desarrollar vida independiente. La muerte de un bebé en el vientre de su madre se produce en cualquier momento del embarazo, así que después de saber en qué consiste realmente el aborto y cuáles son los diferentes tipos de aborto que existen, cuáles son las consecuencias que trae consigo y los riesgos que existen hacia la mujer en cuanto a su salud por practicarse en lugares clandestinos y poco higiénicos, y también los traumas que trae consigo, como por ejemplo que son la ansiedad, la depresión, entre diferentes traumas que te puede causar el aborto. También está de más darse cuenta de que hay algunos países en los que son legales, pero en este caso, en este país es ilegal el aborto. Y, y es importante analizar los puntos de vista sobre el aborto para poder decir que si es bueno o malo. Muchas gracias.